algún problema y aparentemente no indican ningún valor, aparentemente. Sin embargo, utilizan palabras que ya me muestran qué valores tomar. Por ejemplo, me dice el problema, calcular la densidad del nitrógeno, calcular la densidad del nitrógeno en condiciones normales. En condiciones normales. Fíjense ustedes que hasta ahí no me ha dado ni un dato, ¿no es cierto? Sí. Ninguno. Y la fisicoquímica tiene esas características, que de pronto me puede lanzar así un problema y no me da ningún dato. Entonces, vamos analizando el problema. Cuando me dice condiciones normales, entonces yo ya sé lo que me indicaron hace rato. Presión, 1 atmósfera, temperatura 0 grados centígrados, que es lo mismo que decir 273.15 Kelvin, ¿cierto? Esos son los primeros datos. Además, por cada mol, yo debo contar, porque son gases ideales, ojo, ¿no? Que tiene un volumen de 22,4 litros. Ok, con esas condiciones, fíjense, no me dio ningún otro dato. Además me dice que es el nitrógeno. Al decirme que es el nitrógeno, yo puedo sacar el peso molecular del nitrógeno. ¿Cuánto es? 14 es el peso atómico. ¿Cuánto es el peso molecular? ¿Cuánto? 28. Atómico por cada átomo 14 por 2, 28 gramos mol. Por cada mol hay 28 gramos. Por cada mol hay 22,4 litros. Ahora, ¿qué fórmula? Puedo trabajar con, y me voy a dirigir a eso, puedo trabajar con la ley de los gases. P por B igual a nRT. Voy a hacer el paso más difícil si quieren verlo, ¿ya? Ahora, P por B igual. ¿A qué es igual el número de moles? A 1. Masa sobre peso molecular. Masa sobre peso molecular. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿A qué es igual la densidad? La densidad es masa sobre volumen. Masa y volumen, ¿cierto? Entonces, este peso molecular pasa a multiplicar allá y el volumen viene a dividir por R por T. Entonces, yo aquí ya tengo densidad. Y tengo densidad igual presión por peso molecular sobre RT. ¿Ven? Un problema que pareciera que no me dio ni un dato. Entonces, densidad igual, presión, ¿cuánto? 1 atmósfera. Peso molecular, ¿cuánto? 28 gramos. 28 gramos Sobre mol. Sobre R, 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Por la temperatura, 273,15 Kelvin. Y aquí gramos sobre mol. Entonces, mol con mol se va. Kelvin con Kelvin se va. Atmósfera con atmósfera. ¿Qué me quedó? Gramos sobre litros. Gramos sobre litro. ¿Cuánto? 1,25 gramos sobre litro es la densidad del nitrógeno en condiciones normales. ¿Está bien? ¿Dudas? No hay problema.
hay problema, ¿sí? No, no hay problema. ¿Directo? Sí. O sea que no tenemos que desarrollar así, ¿verdad? No. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono a 5 atmósferas y 70 grados centígrados Eso, por favor. toman el mismo volumen? Toman el mismo volumen del helio a 2 atmósferas y 0 grados centígrados. Inciso B, calcular la densidad del dióxido de carbono. Entonces, me están pidiendo dos datos. Uno, la masa del dióxido de carbono y luego la densidad del dióxido de carbono. Y me están diciendo que tiene el mismo volumen a esta presión y a esta temperatura, el mismo volumen del helio a esta presión y a esta temperatura. O sea, me están pidiendo que haga una comparación. Fíjense, me dicen que el volumen del dióxido de carbono es igual al volumen del helio. ¿A qué será igual cada uno? Yo voy a hacer presión por volumen es igual a nRT. ¿De quiénes? Presión del dióxido de carbono, volumen del dióxido de carbono, N del dióxido de carbono, R es constante y temperatura del dióxido de carbono. ¿Qué tengo acá de igual con la otra parte? ¿Qué tengo de igual? De que sea lo mismo. Tengo el volumen del dióxido de carbono y no nos olvidemos que R es igual a una constante. Por lo tanto, sobre R va a ser igual a N del dióxido de carbono, temperatura del dióxido de carbono, sobre presión del dióxido de carbono. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Luego, ¿qué tengo del helio? Presión por volumen igual a nRT. Del helio, presión del helio, volumen del helio, N del helio, R y T del helio. Que es lo mismo, el problema me dice que el volumen del helio es igual al de allá. Y la R, que es una constante, también vas a dividir N del helio, temperatura del helio, sobre presión del helio. ¿Está bien? Ahora, el problema me ha dicho claramente que esto es igual a esto. Esto es igual a esto. Eso me ha dicho el problema, ¿cierto? Si esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. ¿Están claros? Por lo tanto, aquí yo tengo N del dióxido de carbono, temperatura del dióxido de carbono sobre presión del dióxido de carbono es igual a N del helio, temperatura del helio sobre presión del helio. ¿Cierto? ¿Me da el dato de N? ¿El problema? No. No. Vamos a asumir que sea por cada mol. Vamos a asumir que sea por cada mol en cada uno. ¿Ya? Y tengo presiones, temperaturas. No, saquemos el dato. ¿Cómo andamos con eso? ¿No me da de ninguno? No. 1 gramo de helio da. Me dicen 1 gramo de helio, el mismo volumen de 1 gramo de helio, me dice el dato. Entonces, voy a trabajar este N, ¿ya?
En lugar de N voy a poner masa del dióxido de carbono por temperatura del dióxido de carbono, peso molecular del dióxido de carbono, presión del dióxido de carbono. Masa del helio por temperatura del helio sobre presión del helio y peso molecular del helio. ¿Por qué? Porque esto de aquí es N del dióxido de carbono y esto de aquí es N del helio. ¿Qué datos más entonces tengo? Los voy a anotar aquí. Masa, ¿de quién tenía? Del helio, ¿no? Masa Sí. del helio, 1 gramo. Peso molecular del helio, chicos, ¿cuánto? Revisen su tabla periódica y veo una tabla periódica. Masa, peso molecular del dióxido de carbono, ¿cuánto? 2 por 16, 32 más 12, 44 gramos mol. ¿Cuánto la más el peso molecular del helio? ¿Cuánto? 4,00. 4 gramos mol. Perfecto. Entonces, ya con eso yo puedo despejar, ¿cierto? Voy a tener masa, lo voy a hacer aquí, ¿ok? Masa del dióxido de carbono igual. Voy a copiar todo esto, chicos. M del helio, temperatura del helio sobre, ¿qué cosa? Peso molecular del helio, presión del helio por todo esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Peso molecular del dióxido, que me más fea, por presión del dióxido, y esto que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué les parece? M del dióxido es igual a, ¿cuánto es la masa del helio? 1 gramo. Por, ¿cuánto es la temperatura del helio? 200. ¿Cuánto? ¿Cero? 0. 0. 273,15. Perfecto. Sobre, ¿cuánto es el peso molecular del helio? 4 gramos mol. 4 gramos mol. Por, ¿cuánto es la presión del helio? 2 átomos. ¿Cuánto? 2 átomos. 2 atmósferas. Atmósferas, perdón. Peso molecular del dióxido. 44 gramos mol. 44 gramos mol. Por presión del dióxido. 5 átomos. 5 atmósferas. Temperatura del Sí, dióxido. estoy diciendo que 343,15. 43,15 Kelvin. Muy bien. Kelvin con Kelvin se va. Atmósfera con atmósfera se va. Gramos con gramos se va. Mol con mol se va. Por lo tanto, ¿cuánto me da la masa del dióxido de carbono? ¿Cuánto? 273.15 por 44 por 5 dividido, abrís paréntesis, 4 por 2 por 343.15. Cierra paréntesis. Aprendan a usar paréntesis. ¿Cuánto? 21,89. ¿Eso les da? ¿Seguro? Gramos. ¿Eso les da? ¿Sí? ¿A todos?